Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Fue nuestro compromiso, mis queridos amigos, lo voy a leer lentamente, el documento suscrito ayer por la Asamblea Nacional Venezolana. Dice lo siguiente: la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en rescate de la Constitución, la democracia y los derechos humanos. Acuerdo sobre el rescate de la democracia y la Constitución. Considerando que no hay democracia sin la vigencia efectiva de un texto constitucional que ordene de acuerdo a la justicia el ejercicio de los poderes públicos, así como las relaciones del poder público con los ciudadanos. Considerando que no hay democracia sin respeto de los derechos humanos, que el ejercicio de los derechos humanos es irrenunciable y que los órganos del poder público están obligados a velar por su efectiva vigencia. Considerando que no hay democracia sin voto y que el ejercicio del voto es el cauce democrático para exigir a las autoridades del poder público el cumplimiento de sus funciones en beneficio de los ciudadanos, así como el medio para garantizar la paz y que los cambios políticos anhelados por la ciudadanía se alcancen pacífica y cívicamente. Considerando que la Asamblea Nacional, en cuanto bastión republicano de la soberanía popular, tiene el deber de convocar a todos los factores de la sociedad venezolana a un movimiento nacional de defensa de la Constitución, de la democracia y del voto. Considerando que el gobierno de Nicolás Maduro pretende ignorar la voluntad de cambio del electorado venezolano, despreciando y obstaculizando el ejercicio legítimo del voto y de los demás mecanismos de participación previstos en la Constitución para la elección de cargos públicos regionales y referéndum revocatorio del mandato del presidente de la República, violando con ello los derechos fundamentales y haciendo frágil la paz. Considerando que ante las manifestaciones autoritarias de concentración de poder y atropello a los derechos fundamentales, esta Asamblea Nacional debe acompañar al electorado venezolano a asumir institucionalmente la defensa de la Constitución, de la democracia y de sus derechos. Considerando que el principio de representatividad del electorado tiene su máxima expresión en esta Asamblea Nacional, pilar fundamental de la democracia, por ser la manifestación del poder público más plural, que garantiza la mayor participación, legitimidad y fidelidad de la voluntad general. Considerando que la democracia venezolana enfrenta su más grave crisis, determinada por el desconocimiento de la autoridad de la Asamblea Nacional por parte del Poder Ejecutivo y del Tribunal Supremo de Justicia, cuyas sentencias han pretendido anular sistemáticamente los actos parlamentarios, al punto de haber declarado incluso sus actos futuros manifiestamente inconstitucionales y por ende absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica. Que desconocer la autoridad de la Asamblea Nacional implica anular la voluntad del electorado que le eligió el 6 de diciembre del año 2015 y negar la soberanía popular, así como la vigencia de la democracia y del Estado de Derecho. Considerando que la Sala Constitucional, en un nuevo intento de anular las atribuciones constitucionales de esta Asamblea Nacional, declaró en la sentencia 814 de 11 de octubre del 2016 que sería ante esa Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que el presidente de la República deberá presentar el presupuesto nacional para que sea esta instancia jurisdiccional quien ejerce el control de ese acto del Poder Ejecutivo Nacional, lo cual implica una atroz usurpación de las funciones de este cuerpo parlamentario. Considerando que los dislates de la Sala Constitucional han llegado al punto de declarar en esta última sentencia del 11 de octubre que no procede la reconducción presupuestaria y que la Asamblea Nacional no podrá alterar en ningún momento las partidas presupuestarias, ni pretender obstruir ni incidir en la integridad de las disposiciones establecidas en el correspondiente decreto de presupuesto nacional, dispositivo excede totalmente el ámbito de sus competencias y carece totalmente de fundamento jurídico. Considerando que el Tribunal Supremo de Justicia ha traicionado su razón de ser, abandonando su rol de garante de los derechos fundamentales y de la supremacía constitucional porque sus decisiones denotan falta de independencia y objetividad.
considerando que los magistrados de la Sala Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no representan la autoridad de la justicia ni de la Constitución porque no la aplican, que usurpan la autoridad de la justicia por los vicios que afecta su designación y por el evidente activismo político que se desprende del contenido de cada una de sus sentencias, en particular las adoptadas a partir de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del año 2015, circunstancia que ha agudizado en extremo la crisis democrática, económica y social en nuestro país. Considerando que ante esa grosera violación de los derechos fundamentales, de los principios y valores consagrados en la Constitución, los órganos del poder público y del poder electoral mantienen una actitud servil a los intereses del Ejecutivo Nacional, desatendiendo el ejercicio de sus funciones y de su deber fundamental de velar por la vigencia efectiva de la Constitución y los derechos fundamentales y de promover la democracia. Considerando que la supremacía constitucional no cede ante el autoritarismo del Poder Ejecutivo ni ante la tergiversada interpretación de sus normas por parte de la Sala Constitucional, siendo un deber esencial de todo ciudadano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 333 de la Constitución, restablecer su plena y efectiva vigencia, y que ese deber corresponde con mayor responsabilidad a la Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre del año 2015, cuerpo representativo del electorado investido de autoridad por el voto popular. Acuerda, primero, desconocer de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 333 de la Constitución la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que contraríen los valores, principios y garantías democráticas y lesionen los derechos fundamentales. Segundo, encomendar a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional liderar un proceso de consulta y organización de la sociedad venezolana por favorecer un gran movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución, la democracia y el voto. Tercero, exigir al Consejo Nacional Electoral proceder como poder autónomo e independiente a disponer las condiciones favorables al ejercicio de los derechos políticos, garantizando su plena vigencia y efectividad. En concreto, se emplaza al Consejo Nacional Electoral a que fije de manera definitiva el cronograma para la realización del referéndum revocatorio del mandato del presidente de la República, ciudadano Nicolás Maduro Moros, y para la elección de los gobernadores, todo en el calendario del año 2016. Cuarto, exhortar a la Fuerza Armada Nacional a exigirle al presidente de la República y al Consejo Nacional Electoral que garanticen el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos y el respeto de la voluntad del electorado, especialmente del referéndum revocatorio y de las elecciones regionales. Quinto, instar a la Fuerza Armada Nacional a coadyuvar en el restablecimiento del Estado de Derecho, de la vigencia de los derechos fundamentales y de los principios democráticos. A tal efecto, deberá acompañar a los venezolanos en las exigencias tendentes a hacer efectivo el ejercicio de sus derechos políticos y velar por el sometimiento de los representantes del poder público a la Constitución, así como desconocer los actos del Ejecutivo Nacional y del Tribunal Supremo de Justicia que lesionen la Constitución. Sexto, emplazar a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para que, honrando la democracia representativa, permita de una vez por todas la incorporación de los diputados electos por el Estado Amazonas el 6 de diciembre del año 2015 o que se repitan los comicios parlamentarios en esa entidad electoral. Séptimo, conformar un comité de postulaciones judiciales para proceder a designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en sustitución de los magistrados designados de manera inconstitucional el 23 de diciembre del año 2015 y cuyo acto de designación está viciado de nulidad y ha sido declarado inexistente por la Asamblea Nacional. Octavo, crear una comisión especial para el estudio y análisis de la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral que hiciera el Tribunal Supremo de Justicia el 26 de diciembre del año 2014 con el fin de presentar un informe ante el Pleno de la Asamblea Nacional para conocer los vicios de inconstitucionalidad y de ilegalidad de dicho proceso. Instar a las organizaciones internacionales a través del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Secretario General y al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para que en ejercicio de sus competencias emitan un pronunciamiento y adopten las medidas que correspondan, tendientes a garantizar la vigencia de la democracia y el respeto a los derechos humanos
en Venezuela. 10, instar a las organizaciones internacionales y parlamentos latinoamericanos, a las autoridades del Mercado Común del Sur, a la Unión de Naciones Suramericanas, a estar vigilantes y a coadyuvar al restablecimiento de las instituciones democráticas en Venezuela y exigir al Ejecutivo Nacional el respeto de los principios, valores y libertades esenciales de la democracia. 11, dar publicidad al presente acuerdo mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y a través de los medios de difusión de la Asamblea Nacional. 12, notificar del presente acuerdo a los demás poderes públicos, al cuerpo diplomático, al nuncio de su santidad el Papa Francisco, a la Conferencia Episcopal Venezolana, a las universidades nacionales, a las academias nacionales, a los colegios profesionales, a las centrales sindicales y a las federaciones empresariales e industriales. Dado y firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 13 días del mes de octubre del año 2016, año 206 de la Independencia y 157 de la Federación. Firma Henry Ramos Ayud, presidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez Pérez, primer vicepresidente, José Simón Calzadilla, segundo vicepresidente, Roberto Eugenio Marrero Rojas, secretario, y José Luis Cartaya, subsecretario. Resalto, mis queridos amigos, el primer artículo de este acuerdo, donde la Asamblea Nacional desconoce, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 333 de la Constitución, la autoridad y la vigencia de los actos del Poder Ejecutivo, o sea, del Presidente de la República y sus ministros, y de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que contraríen los valores, principios y garantías democráticos y lesionen los derechos fundamentales. Con este documento, hermanos míos, está absolutamente fracturado la institucionalidad democrática venezolana. Una ruptura institucional que debe, en opinión de este servidor, ser resuelta mediante la aplicación de los extremos que contempla la Carta Interamericana Democrática, suscrita por todos los países de la Organización de Estados Americanos, incluyendo Venezuela. Para los que querían 333 y 350, allí lo tienen. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.